Muy buenas tardes, ¿cómo están? En el día de hoy voy a hablar acerca de los dilemas éticos en anestesia en animales sin aparente propietario. Bueno, para iniciar quiero empezar a definir lo que es el concepto de ética. La verdad encontré bastantes definiciones, pero creo que esta fue la que encontré como más apropiada para definir el tema, que hace referencia a que es también llamada filosofía moral. Es la disciplina que estudia la conducta humana. Las discusiones éticas se dan en torno al bien, el mal morales, lo correcto y lo incorrecto, la virtud, la felicidad, la idea de deber. Hace referencia del ser, ¿cierto? Del deber del ser. También quise como anexar esta imagen de la ética que nos habla de la integridad, de los valores, moral, los principios, la justicia, la responsabilidad, la conciencia y la elección. Ya entrando en detalle respecto a los aspectos legales, encontramos algo muy importante. Hay que tener en cuenta que está Convescol, que es el que se encarga como de la parte legal de nosotros, donde encontramos lo que es la ley 576 del 2000. Esto hace referencia a que es el que expide el código de ética para el ejercicio profesional de la medicina veterinaria y la medicina veterinaria y zootecnia. Para seguir en contexto, entonces encontramos el título 2 del capítulo 2, que hace referencia, esto lo que explica es de las relaciones de los profesionales en las ciencias animales con los usuarios de servicio. Entonces encontramos principalmente 3 artículos: el artículo 26, el artículo 27 y el artículo 28. Entrando ya en contexto con los artículos, encontramos algo que es el artículo 26. Este artículo nos habla principalmente que el médico veterinario o el médico veterinario zootecnista no intervendrá quirúrgicamente a un animal sin la previa autorización del usuario o persona responsable del mismo, a menos que la urgencia del caso exija una intervención inmediata. Entonces aquí pongo como ejemplos cuando son pacientes politraumatizados, es decir, que llega una persona al centro veterinario, la persona no es la dueña del paciente y se lo encuentra en la calle, lo lleva al centro veterinario y digamos que en ese momento tenemos que actuar de inmediato, hacer una anestesia que sea lo más rápido posible, ya que está en riesgo la vida del paciente. También hay algo muy importante como ejemplo, que es el tema de que llegue un paciente convulsionando, un envenenamiento y tengamos que actuar inmediatamente, es decir, hacer una terapia de sueño con fármacos y que obviamente hacerlo de manera inmediata. O también está el caso de que haya un sangrado, es decir, que haya una hemorragia activa y tengamos que intervenir lo más pronto posible. En cuanto al artículo 27, ese nos habla principalmente que el médico veterinario o el médico veterinario zootecnista está en la obligación de comunicar al usuario de sus servicios al tipo de tratamiento, los riesgos, los efectos adversos que genera su aplicación, así como la evolución, el pronóstico y los resultados del caso. En este caso principalmente es uno hablar claro con la persona que esté encargada, con el propietario, explicarle como todos los riesgos, todo lo que puede pasar en este procedimiento y ser muy enfáticos de todo lo que pueda suceder con el paciente. En el artículo 28 encontramos principalmente que el médico veterinario o el médico veterinario zootecnista quedará exonerados de no informar los riesgos, posibilidades de tratamiento médico quirúrgico en los siguientes casos. Entonces ahí entrarían 3 valores importantes, que sería por ausencia del dueño o responsable de animal. De hecho se dejará la constancia en la historia clínica. Recalco mucho la importancia de la historia clínica, ya que si llega el paciente y no está el propietario, hay que diligenciar todo en la historia clínica, es decir, diligenciar cómo llega el paciente, cómo se encuentra el paciente en el momento de la hora de la atención, tener en cuenta y especificar que el que trae al animal no es el propietario, sino otra persona. Informar en la historia clínica qué se le va a hacer al paciente, comunicarlo todo, o sea, anexar todo que esté en la historia clínica y también poner cómo el paciente se reincorpora después del procedimiento. Algo también importante es cuando la reacción al procedimiento aplicado sea inmediata e inesperada, de tal suerte que pueda catalogarse como individual o orgánica, es decir, que hay que intervenir de manera inmediata al paciente sin que esté el consentimiento del tutor. Y también el caso de urgencias, que es sí o sí tiene que ingresar el paciente, obviamente se firma un consentimiento informado, se deja diligenciado todo en la historia clínica y hacer el proceso lo más pronto posible.
Entonces, aquí entra algo importante que es cuando tomamos decisiones. Entonces, principalmente se toman decisiones pacientes que requieren una cirugía de urgencia, que es lo que explicaba anteriormente, que la vida está en riesgo del paciente y sí o sí tenemos que someterlo ya, aunque no esté el propietario, pero obviamente uno se cura en salud firmando un consentimiento informado y anexando toda la historia clínica, o cuando se va a dar en adopción un paciente que se encuentra clínicamente sin alteraciones y se debe realizar una esterilización. Entonces aquí entraría algo muy importante en el tema de que llega la persona, se encontró al perrito, se publica en todos lados, en todas partes, no aparece el propietario, entonces ya entraría como la responsabilidad pues de la persona que quiera adoptar al paciente. Y pacientes que requieren una intervención quirúrgica a base de cierta patología, es decir, que haya que hacer un procedimiento quirúrgico de forma pues inmediata. También algo que quise también aquí anexar que es bastante importante es el consentimiento, son los criterios de eutanasia, que habla principalmente de, quise anexar como sufrimiento, enfermedad terminal o problemas de conducta. Sufrimiento es cuando un paciente, digamos, que está en una etapa ya bastante mal, que está agonizando, que se le ha hecho de todo y no responde a un tratamiento, o una enfermedad terminal puede hacer referencia a que sea un paciente oncológico, sea un paciente que sufra a nivel de una lesión musculoesquelética, que se haya hecho tratamiento, todos los tratamientos posibles y que el paciente no responda satisfactoriamente. O en problemas de conducta, cuando hace referencia que el paciente es agresivo, ha pasado por etología, pero no mejora, ahí sí se tendría como que tomar una decisión importante. Bueno, muchas gracias. Esto era lo que quería como traer en la presentación. Quiero sacar como conclusión y decir que así no, así no esté presente un tutor de la mascota, siempre se tiene que diligenciar una historia clínica. Y en la historia clínica hay que tratar de dejar la constancia de todo lo que se le hace al paciente, porque es decir, si de pronto pasa alguna situación legal, aclarar en la historia clínica todo lo que se le ha hecho al paciente.